Nuestra agenda estaba publicada ya a propósito de que habíamos coordinado y todo estaba en orden, pero a última hora ya les acabo de comentar los sucesos que ocurrieron y por eso agradecemos de manera especial la disponibilidad de nuestro invitado, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que por cierto era un tema que lo íbamos a tratar, lo habíamos planificado para el jueves, pero bueno, así son las cosas y agradezco mucho Mauricio por atendernos. A propósito de este suceso imprevisto, que habíamos organizado un debate y finalmente las partes decidieron ponerse de acuerdo y la idea era ponerse de acuerdo aquí en el programa, pero bueno, así me quitaron la vaina, pero bueno, no, mira, de todas maneras estaba revisando este material de la información que ustedes han proporcionado y decir, bueno, leer que el índice de percepción de la corrupción, que el IPC, elaborado por Transparencia Internacional, califica 180 países y territorios según sus niveles de corrupción percibidos en el sector público, ¿no? Ujú. Basándose en 13 evaluaciones de expertos. Y bueno, el puntaje va de 0 a 100, ¿no? 0 muy corrupto, 100 muy limpio. Y resulta que el nivel o el puesto del Ecuador es el puesto 36. Es increíble. ¿Cuáles son las primeras reflexiones, Mauricio, sobre este particular? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, buenas tardes y qué gusto que se nos haya adelantado porque justo hoy presentamos el índice de percepción de la corrupción y la coyuntura venía perfecta antes de Perfecto. esperar pues al día jueves. De todas formas, debo reconocer que estaba programada la entrevista para el jueves, así es que aquí como me considero parte de la casa, Por favor, la adelantamos sin ningún problema. te agradezco. Aunque Aunque la condición no es la óptima, no es Claro. la favorable, la puntuación que tú decías, ojo, es puntuación, Puntuación. no No, puesto. posición, Mm. nos ubica en una situación más compleja que aquella que en alguna medida celebrábamos en 2020, sacando una calificación de 36 sobre 100 apenas, y uno diría son apenas 3 puntitos, esos 3 puntitos más bien nos obligan a retroceder 13 posiciones en el índice, Qué Andrés. bárbaro. Pasamos del puesto 92 al puesto 180. Y para que ustedes lo tengan muy en el radar, y debo reconocer pues la gran producción que tiene este programa, voy a aprovechar que he sido autorizado para compartir pantalla para poder simplemente Por favor. dejarles la imagen, en este caso, de lo que significa la caída del IPC. Ujú. Es la primera caída en los últimos 5 años. Y como dije, bajar 3 puntos es un golpe que parece mínimo, pero nos obliga a descender 13 posiciones en el ranking global, porque el que se encuentra en primer lugar es el más transparente, Mm. el que se encuentra en el 180 es el más corrupto, Claro. y pasamos del 92 al 105, lo cual no es en lo absoluto agradable, ¿no? Y cuáles Y son los argumentos, simplemente, Mauricio? A ver. dejo de compartir pantalla para volver a la Ujú. discusión, Andrés. Los argumentos, en definitiva, creo que hablan por sí solos. Hoy en la mañana, al momento de presentar el informe, yo hacía alusión a un artículo de nuestro querido amigo, el director de Transparencia Internacional en Argentina, Pablo Secchi, que decía, no es la percepción, es la realidad. Puede llamarse índice de percepción de la corrupción, Ujú. pero no es sino la respuesta a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, por el amor de Dios, visas retiradas y revocadas a funcionarios judiciales por estar involucrados en casos de corrupción. Lo que hemos visto en el último tiempo de corruptos que purgan una condena mínima de 2, 3 años y salen a sus casas o pretexto de la prelibertad Mm. o de la libertad definitiva a gozar del producto de lo mal Claro. habido sin haber devuelto lo que se han robado. Funcionarios que te salen públicamente en medio del proceso a decir, sí, acepté $1 millón, pero me lo gasté, vea, le dejo este Kia de 10 Sí, mil dólares y todo lo demás que le debo, que sea producto de mi conocimiento y mi sabiduría. O claro. incluso algo tan triste, Andrés, como escuchar a la Procuraduría General del Estado, que hace cuestión de poco más de un año se lamentaba no tener una ley de extinción de dominio, en decir que apenas ha recuperado poco más del 2% de lo que judicialmente se ha establecido como producto de la corrupción. Es una burla y definitivamente no es una percepción, es la realidad.
Sin embargo, hay cosas que preocupan, Mauricio. Hace unos días conversábamos con Francis Romero de Clip Report sobre justamente uno de los temas consultados que tiene que ver con los problemas más importantes, ¿no? Y por ejemplo, la respuesta en cuanto al Ecuador, ¿cuáles son los problemas más importantes? En primer lugar, el desempleo. Segundo, delincuencia. Tercero, la pobreza. Y cuarto, la corrupción. Y cuando ya se le pregunta a Guayaquil y a Quito de manera puntual, la primera es delincuencia, segundo desempleo, tercero pobreza y cuarto corrupción. Entonces uno dice, bueno, es que los otros temas también sin duda son tremendamente importantes, pero corrupción, cuarto puesto. Y para mí es un buen puesto. Podría uno decir que por qué no está en el primero, y es porque los tres que ocupan Mm, respectivamente las primeras posiciones ujú. son los que afectan nuestra vida diaria y los que nos Directo, involucran tanto a nosotros como a nuestras familias. claro. Una persona que está desempleada, a la que además la inseguridad le acecha y le sopla la nuca, que tiene una crisis económica, familiar y demás, difícilmente va a estar pensando en la corrupción. Más bien, qué bueno que la corrupción ocupe este cuarto lugar después de aquellos temas personalísimos que preocupan a los ecuatorianos. Ahora bien, Mm, no se trata de simplemente tenerle en el radar como el motivo de la preocupación, sino de empezar a hacer algo. No quedarnos cruzados de brazos identificando el problema, sino arrimar el hombro y ser parte de la solución. Por eso ratifico lo que dije hoy en la mañana. Es triste el retroceso, es triste la caída en la puntuación, pero tiene que ser vista esta como una oportunidad. El mm. gobierno nacional debería ver esto como una oportunidad de demostrar que hay voluntad política de cambio, que hay voluntad de transformar las instituciones, que se quiere vencer el fantasma de la impunidad que tanto daño nos ha hecho y que no es un problema de leyes, que principalmente es un problema de personas que no respetan la ley, de personas que no aplican la ley y de personas que, como estudios, como el Latinobarómetro lo han evidenciado, están incluso dispuestas a ser parte de un acto de corrupción para acceder a un producto o un servicio del sector público, lo cual es Mm. nefasto. Claro, y de hecho por ahí hay algunas preocupaciones justamente por esa posición del gobierno, por ejemplo, de enviar una serie de iniciativas a la Asamblea que tienen que ver con seguridad, como que si de eso dependiese, o como que si en este momento no pudiesen actuar. Eso preocupa un tanto. Pero bueno, no sé si quieras comentar un poquito de aquello, y si no, y continuar con tu exposición a propósito del material que tenías, me parece interesante desglosarlo. Y yo te digo que es importante a propósito del material y de los datos que se han presentado, que Ecuador está por debajo de la media mundial, está por debajo de la media regional, no es una puntuación de la cual debamos sentirnos orgullosos. Por supuesto, está quizá en una posición, entre comillas, de privilegio en la región andina, pero recordemos que dentro de esta región, el país más corrupto del mundo, Venezuela, es el que hace este desbalance porque ha Ah, obtenido claro. apenas 14 puntos de los 100 posibles y se encuentra, como digo, en los últimos lugares peleando codo a codo con Siria, con Corea del Norte o con Sudán del Sur. Qué Imagínate bárbaro. el nivel lamentable de nuestro país hermano. Claro. Y quizá también citar el hecho de que no es y no como una forma de consuelo, el peor puesto o la peor puntuación obtenida en los últimos años, porque en 2016 tuvimos una puntuación de 31 sobre 100. Ecuador estuvo en el puesto 120 Qué de los bárbaro. 180 países y tuvimos una puntuación de 32 en 2012, 2015 y 2017. Así es que tropezón no es caída y como digo, esto tiene que ser visto como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de salir adelante, de sumar esfuerzos desde las instituciones públicas, la academia, el sector privado, la sociedad civil y empezar a encontrarle soluciones a este problema. No crear mesas de trabajo para diagnosticar la corrupción, porque diagnósticos sobran. Lo que tenemos es que empezar a co-crear juntos soluciones. Nunca falta la suspicacia, Mauricio, de cómo se obtienen estos datos. Explícanos cuál es el procedimiento o el protocolo, a quién se entrevista, bajo qué parámetros, en fin. Partamos del hecho de que este es un estudio regional y mundial que durante los últimos años, una década incluso, ha venido implementando la misma metodología. Cuando nos preguntan, a ver, por ejemplo, ¿por qué hemos caído en la puntuación? No es porque una persona detrás se sienta y dice, uy, hagamos que baje, Mm, sino porque, por ejemplo, la puntuación de la percepción de la corrupción
en este caso, en este índice en específico, está asociado con otros índices, en los cuales el último año Ecuador también ha sufrido una baja. Te voy a citar un ejemplo, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que evidenció en el último año que hemos caído a una posición inferior, hemos tenido una puntuación más baja en el sentido de que en este país no se respeta el Estado de Derecho. No dependemos de las leyes, dependemos de las personas, no respetamos las instituciones. Esa es una de las causas quizá más grandes de corrupción. Así también hay algunos otros indicadores basados en otros índices, el que realiza, por ejemplo, y hace un rating, la unidad de inteligencia de The Economist, que como ustedes saben hace un índice de calidad democrática de manera permanente, en algunos temas también un índice de transformación que realiza la Fundación Bertelsmann y por supuesto, como se hace en otros índices de los cuales incluso Ciudadanía y Desarrollo participa, como el índice de capacidad para combatir la corrupción, entrevistas de manera directa a expertos que vienen trabajando desde hace muchos años en este tema y que no en estas entrevistas expresan su opinión, sino que sobre la base de parámetros objetivos que son medibles y comparables con el pasar del tiempo, establecen si hay o no mejoras en las condiciones. Por citarte simplemente un ejemplo, en estos estudios se pregunta si el país cuenta con una ley de acceso a la información pública sobre la base de estándares internacionales que garantice este derecho a los ciudadanos. Probablemente hace 17 años, en el 2004, decíamos sí y somos de los pioneros regionales, que viva la ley. 17 años más tarde tenemos una ley obsoleta y la Asamblea Nacional está en trámite de trabajar una distinta. Así es que ese tipo de parámetros e indicadores vinculados, como he dicho, a la percepción, son los que se miden en este caso en el índice que se ha presentado hoy. Uno creería que experimentar una pandemia despertaría sentimientos de solidaridad, de apoyo, de sensibilidad social, pero parecería que algunos han hecho el mejor negocio de sus vidas justamente en pandemia. Es algo que no se entiende a ratos, Mauricio. Y en el contexto de pandemia, Andrés, no solo hay que pensar en la corrupción que puede darse, como vimos en la compra de bienes o en la prestación de servicios, esas mascarillas con sobreprecio o esas fundas de cadáveres con Por sobreprecio, ejemplo. sino también en el abuso de poder en beneficio propio. Recordemos que los gobiernos, aprovechándose de estado de excepción, en América Latina en general, dictaron restricciones a las libertades ciudadanas y esto lamentablemente abrió de par en par la puerta a la corrupción, al hecho de que, uy, yo voy a ver cómo burlo, por ejemplo, las restricciones de movilidad, o voy a ver cómo hago que los temas funcionen, o voy a ver si sigo haciendo que mi negocio funcione por debajo, a pesar de que me han dicho que debo tenerlo cerrado. Esos también son actos de corrupción que los hemos visto con Total. mucha fuerza durante esta época de restricciones. ¿Cuánta responsabilidad, me pregunto, tiene la justicia? Porque uno diría, bueno, si alguien comete un acto de corrupción, debería, si recibe la sanción pertinente, sentar un precedente. Y tú dices, ah, mira, fulanito era millonario, pero finalmente está en la cárcel. El tema es que la impunidad genera una sensación de que finalmente uno puede cometer actos de corrupción y vivir de manera increíblemente bien. Entonces uno dice, ah, total, pues tal vez la corrupción sí es un camino, ¿no? ¿Qué decir, qué reflexionar frente a este tipo de cosas, Mauricio? La independencia de la justicia, Andrés, es vital Mm. para lograr integridad, transparencia y vencer la corrupción. Mientras la justicia no sea independiente, mientras la justicia no aplique las normas de manera objetiva, mientras los procesos no se tramiten objetivamente y cumpliendo las garantías básicas, dejando de lado la selectividad o el compadrazgo, difícilmente vamos a vencer este mal. Así es que ese foco, el foco justicia, a propósito de la impunidad que mencionabas, Ujú. es vital para lograr buenos resultados en materia de lucha contra la corrupción. Y esa lucha de la corrupción que te digo que sanción para los culpables también tiene en nuestro caso importancia la recuperación del dinero robado. Y también recuerdo que en algún momento conversaba con el representante del gobierno que estaba tramitando este tema y él hablaba de que normalmente se recupera, me parece que un 5% de aquella monto. Entonces uno dice, caramba, qué desilusión o qué frustración que se siente el hecho de que se tenga la certeza de que no se puede recuperar más de ese porcentaje, un 5%.
Pero ojalá al menos recuperáramos ese 5%, Andrés, porque escucharle a la Procuraduría decir que a duras penas ha logrado el 2%, o empezar a celebrar porque han encontrado una cuenta con unos $20,000, o porque han identificado propiedades que después ni siquiera pueden rematar, es un absurdo. Y como Sí. digo, la excusa que tenían en su momento era la falta de norma, ¿no? Mm, Necesitábamos una ley de extinción de dominio. Ahí está la ley. esa. Actúen, aplíquenla, hagan lo que corresponde. Y por último, recuperen ese 5%. Yo prefiero el 5% a nada, ¿no? Ah, por supuesto. Oye, ¿y cómo estamos en relación a nuestros vecinos, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción? Que, por ejemplo, Colombia, Perú. Sí, sí. Si tú ves la realidad latinoamericana, Mm, siempre vamos a tener en los niveles superiores de integridad y de transparencia a Uruguay, a Chile y a Costa Rica. ok. Si bien es cierto, no es una posición tan positiva como la de los países nórdicos. Dinamarca termina Ah, con 88 puntos sobre 100. En nuestro caso, Uruguay, Latinoamérica específicamente hablando, Uruguay tiene una puntuación de 73 mm, y en nuestra región latinoamericana termina siendo el país mejor puntuado, mm, mejor posicionado. Del otro lado, en el extremo claro, inferior, creo que Venezuela. es de imaginarse Sí. ese 14 sobre 100 de Venezuela o ese 20 sobre 100 de Nicaragua y de Haití. Ecuador, ya hablando de nuestros vecinos, de Ujú. quienes están ahí tal cual, Perú empata en los 36 puntos que Ah, ha presentado Ecuador y Colombia obtiene el 39 que obtuvimos nosotros mm, el año pasado, ¿no? Así es caramba. que estamos en ese línea del promedio, por debajo un poco del promedio regional y lamentablemente en unas calificaciones que no son en lo absoluto motivo de orgullo, ¿no? Porque si uno revisa ya el contexto mundial, no solo el latinoamericano o el andino, va a ver que la puntuación que obtiene Ecuador es la misma que obtiene Costa de Marfil, Moldavia, Albania Claro. o Panamá, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que prender alertas y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo superamos este bache y cómo de una buena vez, después de 10 años de no haber salido de este decil de los 30 en puntuación, empezamos a trabajar para estar en los países de los 40, ¿no? Que Claro. creo que son un poco mejores. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Qué crees que está haciendo, por ejemplo, Uruguay o Costa Rica que no hace el Ecuador? ¿Qué está haciendo? Trabajando de manera más fuerte por una justicia independiente, entregando más y mejor información a la ciudadanía a través de datos abiertos, por Ujú. citar un caso, implementando estándares internacionales de contratación pública y de contrataciones abiertas, Mm, involucrando a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, como se lo está haciendo durante los últimos años a propósito del ingreso de Ecuador a OGP y sobre todo venciendo la impunidad. mm, 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 Si tú vas a Uruguay o tú vas a Chile, como bien lo mencionabas, o mm. incluso vas a Costa Rica, sabes que aquel que está involucrado en un caso de corrupción tiene altas posibilidades de ser castigado por la ley. Lo que no ocurre en nuestros países, donde más bien termina siendo un incentivo el hecho de ver que a tu compañero de institución le han premiado con 2 años de cárcel porque no le han topado un solo centavo de esos 2 o 4 millones de dólares que tienen una cuenta internacional, ¿no? Entonces, si 2 años de cárcel me van a permitir salir para disfrutar de esos millones de dólares, yo también me lo pienso, es lo que pasa, este contagio terrible, yo también me lo pienso y por qué no ser corrupto, esa normalización, ese Claro. contagio de malas prácticas siempre está presente. Aterricemos con un ejemplo gráfico, ya que estábamos hablando de independencia. El caso del cabo Santiago Olmedo recibió primero públicamente el apoyo de diferentes personalidades o líderes del gobierno, pero ha ido un paso más allá, ya le ha ofrecido, el cabo ha ido a Carondelet y ha recibido todo el apoyo legal. Entonces ahí uno dice, no sé, ¿qué lectura tienes a propósito de este apoyo y la independencia de la que hablamos? Human Rights Watch lanzó hace pocas semanas un informe en el que se decía que uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es el de la independencia de la justicia, Mm, porque los jueces reciben presiones directas, indirectas, internas y externas. Presiones que van desde la ciudadanía a través de redes sociales, creyéndose juez
y desconociendo la norma, simplemente en torno a hechos que se le presentan de manera discrecional, o de autoridades que antes de conocer el resultado final ya están anticipando lo que harán para premiar o castigar a quienes están involucrados. Lo cierto es que si contáramos todos con los elementos de convicción suficientes para tomar el derecho, tomar los hechos y revisar si son aplicables, difícilmente estaríamos presionando a la justicia para que actúe de una u otra forma. Y eso también lamentablemente influye en el entorno de corrupción y esperemos que más allá de los anuncios presidenciales, de los indultos, pues vayan más bien las autoridades haciendo lo que corresponde, aplicando el derecho y haciendo justicia. Ya, eso en cuanto a justicia. Y el otro ejemplo que te quería poner es que el IES va a tener ya por obligación que transparentar toda su información, cuentas, proyecciones actuariales, es decir, que el ciudadano, el afiliado, tenga acceso a lo que es parte, le pertenece de alguna forma, ¿no? Eso creería que... Pero imagínate, Andrés, lo ridículo que es, porque no tiene otro calificativo, que hayamos tenido que provocar una ley en Ah, la claro, Asamblea Nacional para para eso. transparentar una institución que tiene más de 50 años de existencia, Claro, como la conocemos, porque no nos olvidemos que el Seguro Social ecuatoriano, propiamente dicho, surge en la década de los 20 del siglo pasado. Entonces estamos hablando que 100 años más tarde, algo que le pertenece a los afiliados termina, ha sido de ser transparentes, claro. aprobemos una ley para entregar información. Ese tipo de Qué absurdos bárbaro. son los que generan la posición en un índice como este, ¿no? Claro, Porque, claro. ¿por qué no transparentaron antes? ¿Por qué hubo los problemas que hubo? ¿Por qué no se entregó información? Ya empiezas a sospechar, ya empiezas a dudar y ahí los resultados, ¿no? Ojalá ahora la información en manos de los afiliados permita no solo conocer lo que ocurre en la institución, sino también que como dueños de la institución tomemos decisiones al respecto. Finalmente, Mauricio, ¿esto ocurre cada año, esta presentación del índice, o cómo se maneja? Todos los Todos los años, en años el mes de enero, se presenta el índice respecto del año que acaba de concluye. terminar. Así es que aquí nos tendrán, espero, durante muchos años más en línea con nuestras contrapartes mundiales que forman parte de esta gran red de sociedad civil que se llama Transparencia Internacional, trabajando no solo en la presentación de datos, sino en la búsqueda de soluciones con los actores que deben involucrarse, sociedad civil, academia, sector público y sector privado, para vencer el mal. El plan de creación de oportunidades, el Plan Nacional de Desarrollo, decía que se esperaba hasta 2025 que Ecuador pase del puesto 93 al puesto 50. Ahora el reto es mayor, tenemos que pasar del 105 al 50. Y uno podría pensar que como esto no se ha dado nunca antes en el mundo, una mejora tan Tan grande grande. dentro de un ranking es imposible, pero yo prefiero no quedarme con eso, sino empezar a trabajar para ver hasta dónde podemos llegar. Quién Claro. sabe lo que podamos lograr juntos. No hay que tirar la toalla, hay que seguir simplemente con la convicción de que efectivamente trabajando de manera con mucho tesón y transparencia finalmente se logran resultados. Ojalá así sea. Por ahora es todo. Gracias al amigo de la casa, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nuevamente, muchas gracias por tenerte aquí, Mauricio. Gracias, Andrés. Un abrazo grande y también, aunque tras cámaras, un abrazo a Mica.